Abra sus Biblias y vaya conmigo a Mateo 18. Mateo capítulo 18. Y mientras se encuentra eso, déjeme orar. Padre, venimos ante usted en esta noche, agradecido por su palabra, por las verdades que están enfrente de nosotros. Especialmente estamos agradecidos por lo que vamos a estar discutiendo en esta noche, y esa es su iglesia. Todos los que han sido redimidos hacen la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y la mayoría de nosotros ya hemos ido al cielo, pero los que estamos aquí mantenemos la responsabilidad, y oro, Señor, en esta noche que agarremos estas responsabilidades con seriedad para que la cabeza de la iglesia esté glorificado. Oro esto. Amén. El Señor de la iglesia se preocupa por la pureza de su iglesia. La misma esposa de Cristo, por quien Él dio su vida en la cruz para perdonarlos de sus pecados. Por lo tanto, Cristo tiene el más alto de los intereses creados en la pureza y santidad del pueblo. Con la iglesia de Tiatira, Jesús amenazó con enfermar o matar a la mayoría de la iglesia por seguir caminos pecaminosos. En este mensaje, en la iglesia que honra a Cristo, me gustaría abordar el difícil tema de la pureza. Y esta pureza a menudo se logra mediante la correcta disciplina de la iglesia. Y he estado predicando 16 mensajes en realidad para llegar a este punto, porque la iglesia de Cristo no entiende este concepto. Así que si usted ha sido familiarizado con esta parte de la Biblia de Mateo 18, eso es lo que vamos a hacer en esta noche, mirarlo. Mateo 18, versículo 5. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Los últimos 3 versículos, para ser claros, lo que quiere decir es que el cielo está de acuerdo con la disciplina de la iglesia, y es el único tiempo que yo puedo mirar en la Biblia que el cielo responde a lo que los hombres hacen. Jeremy Walker escribió esto: la disciplina de la iglesia es un purgante necesario, requerido para causar dolor y vergüenza a fin de alertar al descarriado sobre los errores y peligros de su camino y hacerlo regresar en arrepentimiento, vomitando el veneno de su pecado de su sistema. Y esa es una ilustración muy hermosa y muy explicada. En el primer mensaje conté la historia de una iglesia entera que fue disciplinada por el liderazgo regional, y vale la pena repetirlo para destacar un punto central. John Elias, predicador de Gales, a finales del año 1700 y principios de 1800, fue parte del movimiento metodista calvinista y de una creciente asociación eclesiástica, y viajó a diferentes iglesias pequeñas predicando el Evangelio. También recibió buena audiencia regularmente en la ciudad de Liverpool y Londres. Y en Gales, durante este periodo, era común que si un barco naufragaba, todo lo que llegaba a la costa se consideraba propiedad de quien lo que encontrara primero, y esto es precisamente lo que ocurrió en Anglesey, cuando un barco con algodón y tabaco fue destruido en las costas rocosas, y Anglesey estaba cerca del pequeño pueblo de Holyhead, donde se reunía la iglesia de Holyhead. Y Elías fue informado que básicamente toda la iglesia había tomado de los restos del naufragio sin pensar en devolver el cargamento a sus legítimos propietarios, así que Elías fue enviado junto con varios otros ministros a investigar. El historiador
Lyle Murray registra el resultado. Dice, después de descubrir que más o menos todos los miembros eran culpables, les demostró clara y poderosamente la pecaminosidad de sus acciones y excomulgó a toda la iglesia por sus pecados. A los funcionarios y a los miembros ordenándoles que se fueran de inmediato y no tenían fuerzas para desobedecer y todos se fueron. Y eso fue lo que pasó. Y esa noche hubo un problema. Esa noche Elías necesitaba un lugar donde quedarse y todos los hogares metodistas lo rechazaron y no lo querían ahí. Y regresó a la capilla para dormir ahí toda la noche hasta que una familia finalmente cedió y envió a un hijo a buscarle y traerlo a casa para darle una cama caliente y comida caliente. Y en un mes toda la iglesia se arrepintió y se convirtieron en los representantes virtuosos de su Salvador que debía ser. Les digo esa historia para poner énfasis a un punto. Elías no estaba preocupado por la membresía de la iglesia, ni por agradar a la gente, ni con una gran ofrenda o lo que la gente pensaría de él. No estaba preocupado de nada de eso. Él estaba preocupado únicamente por el honor de Cristo y su iglesia. Y para él era mejor cerrar la iglesia llena de rateros que tenerla abierta y representar a Cristo. ¿Qué valor tuvo que tener para mantenerse solo y el resultado fue una iglesia arrepentida? Dios ha formado un pueblo para su alabanza, para que sean sus representantes en esta tierra. Y es ilógico e incomprensible que Dios deje entonces a este pueblo sin dirección alguna en cuanto a carácter y conducta. Hay veces que nos tenemos que comer nuestros vegetales, y vamos a comernos eso esta noche. Y vamos a caminar a través de esto juntos. 8 consideraciones de esta noche. El problema de la disciplina. Para ser claros, el problema de la disciplina eclesiástica no es la disciplina eclesiástica. El problema de la disciplina de la iglesia es la desobediencia a ella. Robert Murray McShane, ministro de la iglesia de Escocia en 1835, murió trágicamente cuando le faltaban apenas 2 meses, pero él batalló con esto. Y él decía que esto era una pérdida de tiempo a tratarlo de hacer. Pero finalmente cambió y escribió, y ambos rechazaron esto. Y él, hablando de la iglesia de la disciplina, dijo que ambos eran de Cristo y ninguno debería resignarse y sin pecado. El rechazo total de la disciplina de la iglesia por parte del evangelismo en general es principalmente un hecho más reciente en el ámbito de toda la historia de la iglesia. La Confesión belga de 1561 expresa que la disciplina eclesiástica es una de las marcas distintivas de una verdadera iglesia, y esto solía considerarse como un hecho obvio. Y todas las iglesias lo practicaban. Antes de la iglesia de la guerra civil, la Iglesia Bautista del Sur excomulgaba alrededor de 2% de sus miembros cada año, y esto resultó en uno de los mayores tiempos históricos de conversiones a Cristo, y su iglesia aumentó en asistencia en todos los lugares. Resultó ser muy evangelístico llamar a la gente públicamente al arrepentimiento. Es un método evangelista. Pero ¿por qué a los cristianos les molesta la disciplina de la iglesia? Déjeme darle una lista rápida. ¿Por qué a los cristianos les molesta esto? Asumen que necesitan conocer todos los hechos, y es imposible. O asumen que tienen que saber todos los detalles. Si vamos a ir en ese camino, cada vez que uno de los ancianos tiene que dar una razón por qué disciplinar a alguien, tuviéramos que estar diciendo todo lo que pasa todos los días. Otra razón, asume lo peor de su liderazgo por regla general. Y en realidad no es malo, es lo contrario, es lo que la iglesia espera. Asumen que fulano de tal parecía un buen tipo, si hasta que se dejó de serlo. Revelan estar más preocupados por los sentimientos de las personas que por el honor de Cristo, y no queremos dañar sus sentimientos. ¿Qué tal dañar la gloria de Dios? Nunca se les ha enseñado ni han sido testigos de la disciplina de la iglesia.
La preocupación por la gloria de Dios es reemplazada por la preocupación por hacer que la gente se sienta feliz. En realidad es posible que tengan una visión baja de Dios y una visión alta de la humanidad. Representan erróneamente a todas las personas en la misma categoría, luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa y anhelando la santificación. La disciplina de la Iglesia trata con aquel que abraza su naturaleza pecaminosa y no le importa en absoluto la santificación de la Iglesia. Otras personas a lo mejor les molesta una equivocada confusión entre santidad y legalismo, y esas dos cosas no son iguales, son diferentes. O una suposición de una mentalidad de víctima de que el miembro siempre está siendo molestado o intimidado por el liderazgo. O aún una razón más horrible es desarrollar la idea de una respuesta pecaminosa de escuchar chismes y calumnias de aquellos potencialmente bajo disciplina de la Iglesia. Solo puedo hablar por mí mismo, pero en mi caso, prefiero hacer lo correcto y estar limpio ante Dios que complacer a la gente o contentarme con una sucia novia de Cristo solo para que nadie se ofenda. Por lo tanto, el único problema con la disciplina de la Iglesia es su mal uso o falta de su uso. Hay veces que usamos mal la disciplina o no lo usamos, y los dos son malos también. Otro punto que quiero compartir es los caminos de la disciplina. La palabra disciplina parece ser tomada con mayor frecuencia en la Iglesia como algo oscuro y negativo, que a menudo refleja muy mal el liderazgo de la Iglesia. Y hay mucha gente que le ofende que use la palabra disciplina. Pero considere esto, la disciplina es lo que hace que una fuerza de combate sea efectiva, la disciplina es lo que hace que una familia funcione bien, la disciplina es un mandato en la familia y en la Iglesia, pero a menudo los mismos que están a favor de la disciplina en la familia no pueden soportarla en la Iglesia. Y es inconsistente. Y al igual que en una familia que honra a Dios existen dos tipos de disciplina, formativa y correctiva. Y vamos a mirar la disciplina formativa. Es todo el proceso de santificación de la Iglesia. Incluye la palabra predicada, un proceso de membresía, discipulado, consejería bíblica, tutoría, todo lo que pone las Escrituras en su mente y en su corazón y exige obediencia. Ustedes están siendo disciplinados en esta noche. Ustedes, si tuvieron la disciplina de venir aquí, en vez de estar en la casa viendo un programa que les gusta. Todos queremos buscar a Dios, o que queremos buscar a Dios y la santidad. Buscamos estas cosas en el compañerismo, el discipulado, la aplicación, incluso corrección. Y estamos en constante disciplina. Y hoy leímos Mateo 18, donde dice que si alguien falta a usted, usted puede llamarle la atención. Pero la disciplina correctiva es un momento en el que un individuo o individuos actúan contra el cuerpo de la Iglesia en su conjunto, sin importarles cómo su comportamiento y alteración impacta a la Iglesia o a sus líderes. En estos momentos, el pastoreo de este miembro, aunque sigue siendo importante, cambia a una prioridad potencialmente mayor de proteger la santidad de la Iglesia. Un pastor dijo, todos creen en la disciplina de la Iglesia hasta que tienen que hacerlo. Tanto la disciplina formativa como la correctiva son una expresión de la responsabilidad de la Iglesia de esforzarse y demostrar la santidad ante el Señor. Jeremy Walker explica una vez más. Dice esto, los miembros de la Iglesia son aquellos que pueden entrar y participar en la vida de la Iglesia sin deshonrar a Cristo, deshonrar a los santos, desacreditar a la Iglesia o traer condenación sobre ellos mismos. Si no cumplen con este estándar y continúan haciéndolo sin arrepentirse, la Iglesia debe actuar. La disciplina de la Iglesia es el frío del hielo que les recuerda los privilegios y bendiciones que pierden al comportarse como si no fueran parte del cuerpo. Por lo tanto, exige que sean tratados en consecuencia. Si la disciplina no tuviera fuerza, si la Iglesia careciera de toda margen para una censura y sanción efectiva, entonces esa disciplina sería inútil y no rentable. Los gozos, los privilegios, los deberes, obligaciones de la comunión con la Iglesia son un solo paquete. Y es un solo paquete.
Y Walker dice, nadie es libre de simplemente acercarse y seleccionar todas las partes de la vida de la iglesia que les gusten y dejar atrás aquellas que les resulten desagradables. ¿Ustedes, que son padres, dejarían a sus hijos sin disciplina? ¿Verdad que no? Usted los disciplinará. Hay que hacer ahora las precauciones de la disciplina. Las precauciones de la disciplina. Este es claramente un tema serio y potencialmente transformador, por lo tanto, definitivamente es necesario tener precaución, y es desesperadamente serio. Para los líderes de la iglesia, la disciplina de la iglesia nunca tiene como objetivo simplemente aplastar a alguien y dejarlo en ese estado, ni debe ser un acto de venganza de ningún tipo. Debe moderarse con paciencia y misericordia dependiendo de la ofensa y la habilidad del miembro ofensor. Nuestros líderes entienden que la disciplina de la iglesia no es para alguien que no está caminando en su santidad como debería, es para alguien que está causando problemas. Y para los miembros de la iglesia, esto no es un permiso ni un estímulo para cargar y comenzar a disparar armas verbales a su alrededor. No quiero ver a nuestra iglesia mirando alrededor para atacar a esas personas que están en disciplina. La confrontación ocurre con moderación y solo cuando algo sombrío y difícil ha sucedido y está sucediendo repetidamente. Palabras para recordar debería de ser raro, orante, humilde, controlado y medido. Deben acompañar cualquier pensamiento de llamar la atención de alguien sobre una ofensa. Entonces, ya sea un líder o un miembro de una iglesia, ¿a qué se debe enfrentar? Y tenemos que tener sabiduría en la confrontación. La principal diferenciación que se debe hacer con sabiduría es conocer la diferencia entre una cuestión de pecado y una cuestión de preferencia. Un tema de pecado puede delinearse claramente de las enseñanzas del Nuevo Testamento y es una violación de un mandamiento del Nuevo Pacto, y un problema de preferencia surge cuando alguien hace algo con lo que usted puede estar en desacuerdo y tal vez incluso rotundamente que le disguste, pero no es un problema claro de pecado. Por ejemplo, si eres testigo de cómo un marido agarra el brazo de su esposa y le empuja agresivamente hacia su alto, ese es un claro problema de pecado y debe ser confrontado probablemente de inmediato. Pero si simplemente no te gusta que un líder ministerial no haya aceptado dejarte hacer algo en la iglesia que querías hacer y lo confrontas, eso no es una cuestión de pecado, sino una cuestión de preferencia. Y habías preferido salirte con la tuya, pero no lo hiciste. Así que, ¿cuáles son los parámetros de la confrontación? ¿Estamos hablando de cualquier cosa? Si miras a alguien, aquí a un joven, actuando mal con sus papás, en realidad lo vas a disciplinar. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero estos son los parámetros para seguir. Cuando un miembro o líder de la iglesia cree que hay un problema de pecado, teniendo en cuenta que señalar y ayudar con los puntos ciegos pecaminosos es una parte normal de la vida del cristiano, debería de hacerlo, lo que amerita una confrontación más seria que puede incluir disciplina de la iglesia. Hay 3 parámetros que podamos ver. Es pecado que se puede ser observable y debe haber una manifestación exterior vista con los ojos o oída con los oídos. No se puede afrontar con dureza algo que no se puede observar, como la avaricia o el orgullo en el corazón de alguien. No puede decir, te voy a confrontar con tu avaricia. Hace tiempo alguien vino conmigo y me dijo, tu casa está muy grande para ser pastor. Y le pregunté, bueno, ¿qué tan grande debería de estar? Y simplemente me contestó, bueno, no, está muy grande para ser pastor. ¿Y qué quiere decir eso? Y me dijo, es que eso enseña que eres avaro. Y tuve que enseñarle con la Biblia que no habla nada de eso. Y usted no puede mirar lo que cuando una persona está siendo orgullosa, pero sí puede mirar las manifestaciones del orgullo en una persona. El Señor sabe que no podemos ver el corazón de los demás y no espera que lo hagamos.
Nuestra posición predeterminada con respecto al corazón de alguien se encuentra en 1 Corintios 13:7, que el amor todo lo cree, que creemos lo mejor de los demás. Los problemas verdaderos y cardíacos reales se revelan en Marcos 7:21. Dice que dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, seguidos de las obras que prueban el corazón. Deben de ser observables. 1 Corintios 5:6 nos da las listas de los pecados más horribles. Deben de ser pecados serios. Ahora, para ser claro, esto no es para decir que ningún pecado sea grave. Cualquier pecado puede llevarlo al infierno, pero el pecado grave podría definirse como un pecado que tiene consecuencias importantes y continuas para esa persona. Muchos de esos pecados graves se enumeran en 1 Corintios 5 y 6, pero también pueden incluir el pecado grave de negarse a honrar la autoridad, como en el matrimonio o en la iglesia. El pecado grave también puede incluir un pecado que está tan arraigado y es tan habitual que la persona ha quedado ciega ante su gravedad y continúa repitiéndose con más y más excusas o racionalizaciones. Y el último pecado es el pecado impenitente. Un pecado puede mirarse y puede ser serio y lo puede confrontar, y aquella persona puede decir: sí, ayúdame. Yo sé que estoy en ocupa de ayuda. Pero ¿qué tal de aquellos que no se arrepienten? Esta es una actitud rebelde negativa o dejar ir este pecado con un patrón de autojustificación. En términos prácticos, es probable que esto se manifieste en alguien que, a pesar de los múltiples testigos y pruebas presentadas, niega haber actuado mal. Ellos simplemente lo niegan. Eso también puede manifestarse en un cambio de culpa, en un intento de desviar la atención de uno mismo para señalar con el dedo a otro, a menudo el acusador o a menudo a un líder involucrado en el proceso. Hay un patrón de amar para defenderse a uno mismo más que amar humildemente a Cristo y su iglesia. Esto es rebelión contra la idea misma de que el arrepentimiento es siquiera necesario. Eso se puede manifestar en una rebelión agresiva contra quienes confrontan a la persona y, en última instancia, contra la autoridad de los ancianos de la iglesia. Eso es algo hermoso de tener líderes, que hay hombres que son piadosos, que quieren ayudar a una persona a confrontar el pecado. Así que los criterios de pecados observable, grave e impenitente son importantes porque prevén las palabras mencionadas anteriormente: raro, orante, humilde, controlado y medido. Son cosas raras. Déjenme hablar de la prevalencia de la disciplina. El pasaje que leí de Mateo 18 ha sido apodado por muchos como el mensaje de la disciplina de la iglesia. Si bien estoy de acuerdo en que Cristo aborda directamente cómo su futura iglesia debe comportarse en santidad, no estoy de acuerdo con el apodo del pasaje la disciplina de la iglesia. El hecho es que la pureza de la iglesia se expresa en numerosos lugares del Nuevo Testamento, lo que claramente la hace prevalente e importante en la vida de la iglesia. Y voy a caminar a través de uno de estos puntos. Mateo 18, el pasaje que acabo de leer, este pasaje dice que la iglesia tiene la autoridad para disciplinar a los creyentes descarriados. En este caso particular comienza como una cuestión entre dos creyentes. El primer paso es dirigirse a la persona en privado, y todo el mundo ha pasado por esto. Es bueno y es una manera importante en la que ayudamos a santificarnos unos a otros. Este paso puede ocurrir una vez o 100 veces. Esa es la decisión sabia. Si la persona ofendida no llega a ninguna parte y no es un problema que pueda simplemente pasarse por alto, o al optar por perdonar internamente y seguir adelante, entonces se toman testigos. Esto es tanto para presenciar el comportamiento padioso, las palabras y la gracia de la persona ofendida, no para ser testigos literales de cualquier ofensa que esté sobre la mesa, para asegurarse que ellos están haciendo las cosas bien. Y nuevamente este paso puede ocurrir varias veces y quizás durante un largo periodo de tiempo por razones de paciencia.
y si, y solo si, esto no es una interrupción para la Iglesia en su conjunto. Pero si la obstinación continúa, el tercer paso es exponer este asunto a la Iglesia con el propósito de llamar a la persona al arrepentimiento genuino. Ahora observe que el método no está especificado, pero en este punto es casi inevitable que los ancianos de la Iglesia estén involucrados en la mayoría de los casos anunciados este asunto a todo el cuerpo de la Iglesia y exhortando a la Iglesia a instar al ofensor al arrepentimiento. Y finalmente, si no se recibe una respuesta humilde, si se informa a la Iglesia que esta persona debe ser tratada como un incrédulo, esta es una ruptura del compañerismo cristiano, y hay, al menos hasta este punto, uno de que debe ser siguiendo como si nada hubiera pasado. Y la tenemos que tratar como una persona que no es creyente, y es así de simple. Se rompe el convivio con los demás hermanos, y la persona ocupa oír el Evangelio y no ocupa que lo esté divirtiendo, sino confrontarlo con su pecado. 1 Corintios 5:1 dice: en este pasaje, Pablo se refiere a una situación en la que un miembro de la Iglesia estaba en una relación inmoral con su madrastra. Y la amonestación de Pablo en el versículo 2 es ser removido del medio de vosotros. Y versículo 5, liberarlo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 11, que no se deben de asociar con él. Versículo 13, que remuevan a ese hombre perverso de la Iglesia. Y la Iglesia a lo mejor ya pasó todos los pasos de la Iglesia, pero ocupan que remover a esta persona de la Iglesia por no buscar arrepentimiento. Pero el problema más importante en este pasaje es el recordatorio de Pablo de que cualquier que publica ser llamado a sí mismo hermano, es decir, ha sido bautizado y haya declarado que seguía de Cristo y sin embargo haya continuado viviendo una vida doble, incurre en la disciplina de la Iglesia. Segundo de Corintios 2, 6 y 7, Pablo ahora está revisando una situación de disciplina en la Iglesia, muy probablemente la misma que se aborda en 1 Corintios 5. Y si esa persona se arrepiente, Pablo da una instrucción de que la Iglesia debe perdonarla y consolarla para que su tristeza no sea excesiva. Si esa persona se arrepiente, Pablo da instrucciones que la Iglesia debe de confortarlo para que su dolor no sea excesivo. La Iglesia debe de responder rápidamente una vez que alguien se arrepiente para restaurarlo. Señalo que la disciplina está destinada a causar dolor y sin embargo cuando ocurre el arrepentimiento es para tratarlo bien. Nosotros, cuando disciplinamos a nuestros hijos, así deben de actuar. La Iglesia disciplina para que cause dolor. Y así que cuando una persona no se arrepienta, no se extiende hacia aquel que nos ha arrepentido. Versículo 6 es claro en que el castigo ha sido dado por la Iglesia, no simplemente para los ancianos. El miembro de la Iglesia que piensa que sabe más y decide no participar está en desobediencia. Todos estamos en esto juntos. Tú no tienes ninguna obligación de ir a abrazar a aquel que ha sido disciplinado para consolarlo si no se ha arrepentido. La esperanza expresada en el versículo 8 es que, basándose en el arrepentimiento, la Iglesia pueda reafirmar el amor por el ofensor. Pero eso solamente pasa cuando toda la Iglesia se junta para eso. Gálatas 6:1. Pablo describe el comienzo del proceso y cuál debe ser la esperanza y el objetivo final. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, cada uno de ustedes mirando hacia él, a ti mismo, para que tú tampoco seas tentado. Esto nos indica el espíritu y el tono con el que comienza el proceso y nos recuerda a todos que debemos mirarnos a nosotros mismos, porque esto también podría ser al revés, siendo usted al que está siendo confrontado.
Así que la regla es de que confronte a alguien así como usted quisiera ser confrontado. Y debemos de confrontar con amor. Efesios 5:11. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia hacia la maldad? ¿Para taparlo? ¿Esperar que desaparezca por sí solo? En realidad no nos vamos a preocupar porque somos gracia. Efesios 5:11 dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncialas, exponlas. Primera Tesalonicenses 5:14. Pablo recuerda a la iglesia amonestar a los rebeldes, es decir, a las personas ordenadas e insubordinadas. Los más cercanos a él deben corregir y redirigir. La persona rebelde e insubordinada es aquella que se ve a sí misma por encima de las expectativas de un creyente, de un miembro de la iglesia. Son la excepción por alguna razón autopromocionada que justifica la desobediencia o estar fuera de sintonía con el resto de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Esta es una porción larga en la que Pablo ordena apartarse de todo hermano que anda rebelde y conforme a la tradición que recibieron de nosotros. Este es el laborador, el que está fuera de sintonía doctrinal y trata de influir en otros para que lo estén. Esta es también la persona que dedica su tiempo a causar problemas y en cambio debería dedicarse a los asuntos de la vida, trabajar duro, mantenerse ocupado. Pablo da un buen resumen de cómo tratar al creyente profesante rebelde en los versículos 14 y 15. Si alguno no obedece a nuestra palabra en esta carta, fíjate especialmente en esta persona para que no se asocie nadie con él y se ponga en vergüenza. Tenemos 1 Timoteo 1:20. Pablo destaca a dos hombres probablemente ancianos de la iglesia de Éfeso, Himeneo y Alejandro. Pablo los había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Habían naufragado en cuanto a su fe, más precisamente en cuanto a la fe. En otras palabras, habían pervertido el Evangelio y probablemente habían tratado de influir en otros. Y observe lo que falta aquí: 4 pasos, confidencialidad y sesiones de asesoramiento y extensas y prolongadas. Pablo dice: estos son los que son, y se van para afuera. Son hombres que eran aborturadores doctrinales y Pablo les dijo que se fueran de la iglesia. Y su esperanza era que se arrepintieran y se les enseñara a no blasfemar. 1 Timoteo 5:19. Pablo le dice a Timoteo, al representante apostólico de Pablo, cómo la iglesia debe manejar una situación cuando alguien presente una acusación contra un anciano. No aceptes acusación contra un anciano excepto sobre la base de 2 o 3 testigos. A los que perseveran en pecado, repréndelos delante de todos para que también los demás tengan miedo. Primero, ni siquiera se debe recibir una acusación contra un anciano excepto si hay múltiples testigos. Y esto se debe hacerse con las precauciones que ya hemos cubrido. Advertencias mencionadas, pecados observables que abre su impenitente. La suposición clara cuando se junta con Mateo 18 es que la persona con la preocupación ya se acercó al anciano sin resultados. Los ancianos deberíamos de ser accesibles. Y por lo tanto se debe considerar un acto de división y daño simplemente presentar una acusación sobre un anciano, ya sea con otros miembros de la iglesia de manera difamatoria o con otros ancianos. Esta persona ahora corre el peligro de ser disciplinada. Y segundo, si la confrontación tiene fundamento y el anciano es recalcitrante y no recibe esta preocupación con humildad, puede incurrir en un anuncio a la iglesia sobre este tema que claramente estaría acompañado de la destitución como anciano. Segunda de Timoteo 3:1. Pablo da una lista de cómo son los falsos creyentes, pero sepan esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, y dice que se alejen de estos hombres y que las vidas de estos hombres no reflejan un carácter cristiano.
Tito 3:9, Pablo da instrucciones sobre qué hacer con alguien que es desafiante y alborotador. Es específico para alguien que suscita controversias doctrinales, pero puede generalizarse fácilmente a cualquiera que está provocando división por cualquier medio. Dice, evita las controversias necias, las genealogías, las contiendas, los conflictos acerca de la ley, porque son inútiles y sin valor. Al hombre rebelde, después de una primera y segunda amonestación, deséchalo sabiendo que tal hombre es perverso y peca condenándose a sí mismo. Y observe que este es un proceso bastante rápido, escrito en 3 pasos. El proceso consistente simplemente de 2 advertencias para que se detenga y seguidas de la destrucción y el rechazo. Antes era un poco más difícil de hacerlo y ahora hay más herramientas de cómo hacerlo. Tenemos emails y textos. Por eso en nuestra iglesia no dejamos que cualquier persona mande un email a toda la iglesia. Eso pasa simplemente con el líder de la iglesia. Hebreos 13:17, el autor de Hebreos da una advertencia sobre cómo ser un miembro útil y alegre de la iglesia. Dice que obedezca a sus líderes y se sometan a ellos, porque son personas que velan por otras almas, como aquellos que darán en cuenta, como los que van a dar gozo, van a dar cuentas un día. Estos no son gemidos metafóricos, estos son gemidos reales, donde estamos llorando juntos porque sabemos lo que tiene que hacerse, porque estamos mirando a una persona tirando su vida a la basura en rebelión, y es una cosa horrible de mirar. Segunda de Juan 10, ¿qué haces con alguien que quiere traer nuevas enseñanzas a la iglesia local? Quizás un miembro que quiere desafiar la nueva teología de la iglesia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en vuestra casa ni lo saludéis. Con los falsos maestros no pretendemos mostrar amistad. Ellos son los enemigos de Dios, y ellos pretenden ser creyentes. Judas 23. Judas, el medio hermano de Jesús, nos dice cómo debemos cuidar unos de otros y cuán grave debe de ser el pecado para nosotros. Salven a otros, arrebatándolos del fuego, y de los demás ten piedad con temor, aborreciendo incluso la túnica contaminada por la carne. Es la idea que si usted mira a alguien con alguien que está pecando y que usted lo quiere agarrar para sacarlo del fuego, usted le dice que pare de pecar. Así que hemos hecho el punto de la disciplina en Mateo 18. Yo cité 14 pasajes en el Nuevo Testamento y es evidente que predomina la enseñanza y la instrucción. Cuando una iglesia dice, nosotros no hacemos eso en la disciplina porque no es amoroso, usted acaba de desobedecer la Escritura. Ahora vamos a hablar de los propósitos de la disciplina. La disciplina está impulsada simultáneamente por 2 motivos: el amor al individuo y la pureza de la iglesia. Bajo esos 2 motivos principales se pueden identificar varios propósitos. El primero es el castigo. La disciplina es castigar a los rebeldes de una manera que debe ser dolorosa. Como se señala en 1 Corintios 5, Pablo esperaba que la disciplina fuera tan dolorosa que una persona podría estar en peligro de ser consumida por el dolor si se arrepiente y la iglesia no lo recibe. Debería ser doloroso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la cultura hoy en día? Hay iglesias que no practican disciplina y al contrario abrazan a aquellos que han sido disciplinados. Yo ya he dicho que si aquí quiere venir una persona que ha sido disciplinada, no la vamos a tomar, la vamos a regresar de donde vino. Otro propósito es la lealtad. La disciplina es parte de la defensa de la integridad de Cristo y su novia. Pedro nos ordena que mantengamos excelente vuestra conducta entre los gentiles. 1 Pedro 2:12. Si una iglesia local es conocida por ser tan problemática y sucia como el mundo, entonces la iglesia es inútil para la causa del Evangelio. Si la iglesia ignora el pecado dañino habitual, entonces el Evangelio deja de ser creíble porque la iglesia no es diferente al mundo. Así que defendemos la lealtad a Cristo.
Hay un tercer propósito, es el temor. He observado en el ministerio que la disciplina adecuada hace que la iglesia recuerde lo que significa temer a Dios. Todas las pretensiones de un clero entretenido y complaciente se van por la ventana con la impactante realidad de que una persona es removida públicamente de la comunidad. La disciplina actúa como un recordatorio para buscar la santidad y como un disuasivo contra la negativa, obstinada y orgullosa crecer en la santificación. Pablo lo recuerda a todos en 1 Corintios 10:12, que el que piensa estar firme mire que no caiga. Hay otro propósito, y le vamos a llamar salud. La ilustración de Pablo de que un poco de levadura fermenta toda la masa, hablando de la levadura en la masa del pan, demuestra perfectamente que la rebelión desenfrenada que se encuentra en un nivel que potencialmente requiere la intervención de toda la iglesia causa enfermedades en toda la masa del cuerpo. Cuando tu cuerpo contrae un virus, lo afecta todo. El virus no se contagia simplemente en el dedo meñique. Y la iglesia es una embajada del cielo y no un santuario para pecados impenitentes. También hay que hablar de la santidad de la iglesia, la forma en que una iglesia local busca la obediencia a Cristo da testimonio tanto del carácter de Dios como del juicio venidero. Iglesias que quieren jugar a la iglesia no tienen en realidad miedo de que Dios regrese. Déjenles doy un ejemplo. Pedro, después de explicar los cielos y las tierras que se iban a derretir, él aprovecha para motivarnos hacia la santidad. En 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de tal manera, ¿qué clase de personas debéis de ser vosotros en conducta y santa piedad? El otro punto, las provocaciones de la disciplina. ¿Qué es lo que provoca la disciplina? ¿Qué ocasiones merecen la atención potencial de toda la iglesia? Sugiero 4 provocaciones a la disciplina de la iglesia. La primera, la integridad del Evangelio está amenazada. Pablo escribió en términos inequívocos en Gálatas 1:8, pero incluso si nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, así lo repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se ha separado de Dios. Esto es algo serio. Judas escribió en Judas 4, porque ciertas personas han entrado inadvertidas, los que muchos antes estaban señalados para esta condenación, personas impías que convierten la gracia de nuestro Dios en sensualidad y niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. El Evangelio debe ser guardado. ¿Dónde pasa esto? Pasa en el minucioso proceso de membresía, en el que debe quedar muy claro cuál es la posición de la Iglesia en cada cuestión doctrinal. Vamos a hablar ahora de la integridad y la unidad doctrinal que es amenazada. Es otra causa de la disciplina. En nuestra iglesia no exigimos que cada nuevo miembro suscriba de todo corazón cada matiz de doctrina representado en nuestra declaración doctrinal. Y reconocemos que la teología incluye discusión y aprendizaje. Eso está bien. Por lo tanto, muchos pueden sostener diferentes ángulos sobre cuestiones secundarias no relacionadas con la salvación que no representan la posición doctrinal de la iglesia. Eso está bien. Pero hay una diferencia muy grande cuando se está enseñando a niños o adultos que estén presentando dos lados del argumento y agresivamente usted defiende uno del otro. Si es el trabajo de los ancianos para defender nuestras posiciones doctrinales, usted no hace eso si no está de acuerdo. Déjame dar un ejemplo. En nuestra iglesia negamos la existencia continua de dones de señales milagrosos como hablar en lenguas. Un miembro todavía puede creer que hablar en lengua es posible hoy en día y esa es la prerrogativa. Y es que crea eso.
Y puede que él crea que sea posible todavía. Y eso está bien, es lo que él piensa. Mas, sin embargo, no puede intentar alentar, impulsar o enseñar a otros a este punto de vista. La doctrina es la base misma de la unidad de la Iglesia, la unidad de la fe, escrita en Efesios 4:13, y los intentos de perturbar esa unidad deben abandonarse con decisión. Hay segunda provocación de disciplina. La integridad de la pureza de la vida está amenazada. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Entendemos que este es un proceso para todos nosotros, pero en comparación con el mundo, la Iglesia de su conjunto debe ser distinta del mundo. Cada miembro de la Iglesia debe participar en la disciplina propia de la Iglesia, confrontando su propio pecado. Santiago 5:6 dice, confesar vuestros pecados los unos a los otros. ¿Has estado en una cita de trabajo y te preguntan cuáles son tus debilidades? Y empieza usted a decir cosas que lo van a hacer mirarse bien. Hay veces que nosotros, cuando estamos confrontando pecados, empezamos a mentir. Y muchas veces nos hacemos mirar bien, aún cuando estamos queriendo confesar pecados. La Iglesia debería ser marcada por vidas que viven bajo la palabra. En 1 Corintios 6:9, Pablo dice significativamente, y estos eran algunos de vosotros. Cuando la integridad, escuche, en nuestra iglesia, yo me he sentado con una mujer con la que yo tenía pruebas. Usted no puede dejar a una persona en pecado en la iglesia. ¿Usted quisiera dejar a esa persona pecaminosa enseñándole a sus hijos? La integridad de la unidad de la comunidad está amenazada. Es otra manera de disciplinar. Y de eso hablamos esta mañana. Jesús fue perfectamente claro cuando nos dio la ética de la vida de la iglesia en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Nuestra unidad de compañerismo es nuestro mayor testimonio al mundo. Las palabras y acciones que claramente dividen, perturban o distraen la misión de la iglesia y la unidad de la iglesia no pueden ser toleradas o deshonrar a Cristo. En mi experiencia, alguien que sigue un camino obstinado como discípulo de la iglesia generalmente no muestra interés por el testimonio de la iglesia y en muchos casos se coloca a sí mismo con la posición autoproclamada de proteger al mundo contra esta iglesia en particular. ¿Qué hacemos? Ahora hay que hablar del proceso de la disciplina. Parte 1. La parte 1 del proceso de disciplina ya ha sido abordada en mi breve explicación anterior de Mateo 18, pero lo revisaré brevemente ya que la parte 1 aborda el aspecto de la disciplina del miembro a miembro. A veces el amor debe dar el paso doloroso pero importante de una confrontación humilde y llena de gracia. ¿Cuántos de ustedes de aquí han sido confrontados en amor que lo puedes ayudar en su caminar al Señor? Imagínense cómo estuvieran si nadie les hubiera confrontado su pecado. La buena confrontación es muy gentil y amable porque así es como lo queríamos o lo quisiéramos si lo necesitamos. Jeremy Walker escribe, no hay que darle vueltas al asunto. Debe haber un espíritu de amor, bondad y no dureza o venganza, pero ocupa ser hecho. Hay una disposición y un afán inmediatos por perdonar y dejar atrás el problema. Esto no necesariamente tiene que ser una conversación larga, puede ser 3 minutos.
Y también debe de haber algo que escucha de ida y vuelta, porque la persona ofendida podría haber malinterpretado algo dicho o hecho, por lo que también se debe tener toda la esperanza de solucionar el malentendido. Y se debería de estar trabajando de arreglar esto. Así que, ¿cuántas opciones hay? Hay solamente dos. Una respuesta humilde. El profesor escucha e incluso puede pedir un poco de tiempo para pensar en lo que se dijo, tal vez incluso para pedir en oración una respuesta humilde adecuada. Debe escuchar con espíritu de mansedumbre y humildad, incluso si el tema está equivocado o mal interpretado. Sin echar culpas, el oyente debe asumir la responsabilidad y pedir perdón, que debe concederse de inmediato y dejar de lado el asunto. Ahora, hay una barra lateral, una breve nota sobre el perdón. Recientemente en nuestra iglesia, John Street explicó de manera útil las diferencias entre el perdón transicional y el perdón actitudinal. El perdón de actitud, que habla del estado del corazón del cristiano ante el Señor, se requiere al 100% del tiempo del cristiano obediente. Y el perdón transaccional habla del estado de la relación entre dos creyentes y depende del arrepentimiento. Jesús ordenó en Lucas 17:3, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces el día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. El Dr. Street define el perdón tradicional como una promesa de perdón, que incluye promesas de no volver a plantear el problema a la persona a menos que sea absolutamente necesario para el bien de esa persona, de no mencionárselo a ninguna otra persona, a menos que sea absolutamente necesario por el bien de esa persona, y no cultivar pensamientos sobre este tema en su propia mente. ¿Cómo es que el apóstol Pablo pudo escribirle a la iglesia de Filipos que estoy pensando a ustedes a recordar a Dios? Pero su perdón fue contemplado y ya no recordaba lo que le habían hecho. El perdón transaccional es un acto de obediencia y no tiene nada que ver con si el cristiano tiene ganas de perdonar o no. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lucas nos enseña que hizo cuando no quería hacerlo. Y usted perdona porque tiene que perdonar porque ha sido mandado por Dios. La barra lateral número 2. El arrepentimiento es simplemente decir lo siento, pero en realidad simplemente quiere decir cómo se siente la persona. No hay referencia a lo que ha hecho, pero incluye también acción que demuestran que se ha arrepentido. Decir que usted ha hecho algo malo y sin arrepentirse, en realidad no está haciendo nada. Zaqueo había robado a sus compañeros judíos como recaudador de impuestos y se había enriquecido gracias a ellos, y en su arrepentimiento público ante Cristo espontáneamente prometió devolver 4 veces lo que había robado. En Lucas 19, el verdadero arrepentimiento se caracteriza por la humildad, por no echar culpas a los demás y por el deseo de reparar la relación con el otro. Muchas veces hay veces que gente viene y dice, yo me arrepiento, sí, aquella persona, y eso no es aceptable. Usted se debe de arrepentir. Ahora, volvamos a nuestra confrontación habitual. ¿Qué pasa si la respuesta no es humilde? La respuesta es orgullosa. Esa es una respuesta orgullosa. El delincuente no escuchará ni hará ningún gesto humilde de que intentar o comprender. Eso no es humilde, es ser orgulloso, y está negociando. Un falso arrepentimiento parece expresar dolor por el pecado, pero generalmente es muy breve y está rodeado de circunstancias que culpan a la otra persona, incluso lamentable haberte gritado respetuosamente.
Es solo que cuando me dices tal o cual cosa me enfada. Si dejara de hacer eso, no tendría que responder de esa manera. Es un arrepentimiento falso. Ahora, bien, el problema puede ser real, pero deja salir todo el aire del arrepentimiento genuino. Uno de los ejemplos más grandes que he mirado en la Biblia, en Hechos 23, después de que Pablo fue abofeteado como prisionero ante el sumo sacerdote y maldijo al sumo sacerdote por su acción, Pablo se arrepintió inmediatamente al saber que la autoridad en realidad era el sumo sacerdote. E incluso citó las escrituras que había violado. Y fue confrontado cuando él hizo esto. Y Pablo hizo lo correcto, se arrepintió. No importa que Pablo fuera detenido injustamente y castigado físicamente injustamente antes de que se emitiera un veredicto, se arrepintió sin tener en cuenta la responsabilidad de nadie más. Cuando ocurre una respuesta orgullosa, no hay ningún mandato bíblico sobre cuántas veces puedes intentar hablar pacientemente con esa persona. Puede optar por continuar participando varias veces y puedes optar por simplemente dejar el asunto y perdonar con actitud y mostrar más gracia, al menos que la persona tuvo que escuchar la ofensa y quizás al Señor obrar en su corazón. Pero probablemente si originalmente decidiste llevar a esto a una confrontación, era un problema lo suficientemente grande como para justificar continuar la esperanza de una reconciliación. Pero cuando esto claramente no va a ninguna parte, debe haber un aumento en el número de personas involucradas, como prescribe Mateo 18. Y hay dos opciones ampliamente. Y generalmente a estas alturas, si los ancianos de la iglesia no estaban involucrados antes, lo estarán ahora si el ofensor continúa con una actitud orgullosa y de lucha. Y ahora la única cuestión no es el pecado en sí, sino la manera en que el pecador responde a él. Y ahora eso es el problema. No es posible erradicar el pecado de la iglesia, es posible erradicar las respuestas pecaminosas a la confrontación, porque si continúa esa persona será expulsada de la iglesia. ¿Sabe qué son las palabras más grandes cuando alguien lo confronta el pecado? Dígale gracias. Es lo que una persona dice cuando es confrontada por su pecado. Ahora bien, con la participación de los ancianos, en veces entendemos que los ancianos no pueden estar apuntando todos los pecados, pero los más serios que tengan que paralizar la iglesia. Pues ahora nos lleva el proceso de disciplina, parte 2. Algunos de nuestros ancianos han estado trabajando en un proceso más guiado para guiar a aquellos que se encuentran en esta coyuntura y atrapados en una relación con otra persona. Para el bien de todo el cuerpo de la Iglesia es deber de los ancianos proporcionar dirección y decisiones autorizadas incluso en relación con estos asuntos. Y en resumen y en términos generales el proceso se parece a esto. En el caso de un conflicto de relación, un anciano al que se le informa por primera vez sobre un conflicto puede emitir una advertencia para buscar la reconciliación y tal vez facilitar una mediación inmediata y espontánea en ese momento si es posible. Si el primer paso no es posible o no da fruto, los ancianos nombrarán un anciano líder y un grupo o tribunal de acciones para supervisar la reconciliación del conflicto. El anciano líder se asegura de que ambas partes estén preparadas para una reunión o una serie de reuniones de reconciliación del conflicto, principalmente para preparar a ambas partes para una conducta humilde y autocontrolada. Este puede ser el paso más importante, ya que ayuda a preparar a todos para las respuestas piadosas. El tribunal de ancianos se reunirá con ambas partes con una agenda claramente delineada. Ambos facilitarán y serán testigos de las reuniones, ofreciendo sabiduría o advertencias útiles a lo largo del camino. ¿Por qué hemos hecho esto? En realidad, cuando las personas se juntan y arreglan su problema, los ancianos ya ni siquiera se tienen que meter.
Pero en verdad, las veces no pasan así. Los ancianos suplicarán a otros por las recomendaciones, incluyendo pasos correctos sobre cómo debería hacerlo. Y es aquí donde vamos a hacer un cambio diferente de lo que hemos hecho pasado. Nosotros ya no vamos a estar haciendo eso en esta iglesia. Si los dos partes no pueden resolver el asunto, el tribunal se reunirá en privado y luego tomará una decisión sobre lo que debe suceder en términos de arrepentimiento y perdón, cuales son simplemente decisiones de la voluntad y la obediencia. En este punto se observará la medida de la verdadera humildad en la respuesta a estas directivas. Durante todo el proceso, el tribunal tomará nota de todos los daños causados por cualquier chisme y calumnia. Y los miembros errantes deberán ser responsables de humillarse entre otros de esta fuera el conflicto directo para arrepentirse de calumnias o caracterizaciones erróneas. Si se le logra una respuesta humilde y las directivas del tribunal se obedecen con mansedumbre y hay una reconciliación clara y remedia rápidamente el daño colateral con otros ajenos del conflicto, el asunto se considerará cerrado. Y le damos gracias a Dios por eso. Y si en cualquier momento durante el proceso el tribunal de ancianos está de acuerdo en que están viendo falta de humildad, rechazando excusas o cambio de culpa, pueden recomendar a todos los ancianos un paso más rápido para llevar el asunto a toda la iglesia. Y si en cualquier momento durante el proceso uno o más de los involucrados participan en actividades divisivas conocidas como chismes o calumnias de otro miembro o líder, el tribunal puede recomendar a todos los ancianos una segunda advertencia inmediata y avanzar hacia el removimiento de la iglesia en disciplina basada en Tito 9. En el caso de un patrón de pecado observable, grave o evidente que llama la atención de los ancianos, el proceso va a ser similar. Cuando alguien está siendo responsable y ocupa ayuda, ¿cuánto lo vamos a ayudar? Lo vamos a ayudar todo el tiempo. Pero si el miembro no responde al pastoreo o instrucciones individuales, se nombrará un tribunal de ancianos para dar pasos concretos hacia el arrepentimiento, simplemente no exigiendo perfección, sin embargo, sino una actitud humilde de lucha contra este patrón de pecado grave y observable. En las próximas secciones del tribunal del anciano dependerá de la respuesta del miembro de la iglesia en estas instrucciones. Ahora bien, usted podrá decir, esto se oye muy formal. Y sí lo es. Porque la experiencia ha enseñado a cualquier grupo de ancianos que un miembro de la iglesia que elige causar caos y desorden puede descarriar a todo el grupo de ancianos durante meses, causando agotamiento y desviando la atención de todos los miembros que humildemente desean ser pastoreados. El año pasado tuvimos un caso donde los ancianos tratamos con un problema por 8 meses. Y eso gastó mucho tiempo de parte de los líderes. Y porque parte del problema eran chismes. Y siguió continuando. Así que como ancianos tuvimos que hacer y decidimos sacar a esa persona. Y ya no va a pasar. Así que los ancianos deben de concentrarse, ayudar a aquellos que quieren ayudar. Nuestra iglesia ha crecido por la gracia de Dios y no parece que va a detenerse y ya no podemos darnos el lujo de estar atendiendo a una persona que está desobediendo. Ya no pueden hacer eso en la iglesia. Otros podrán decir, esto se siente más autoritario. Jeremy Walker dice lo siguiente: debe recibir instrucción clara y advertencia sobre sus palabras y comportamiento inapropiado. Si rechaza las instrucciones y advertencias, esto lleva a su rechazo por parte de la iglesia. Debe sentir el viento helado causado por la iglesia alejándose de él, para que sepa que está fuera del edificio espiritual. De esta manera, los líderes de una iglesia pueden tener una conciencia limpia colectiva de que se hicieron todo lo que estuvo en su poder para ser responsables de las almas de los individuos y de la obediencia colectiva de la iglesia.
Y si no me cree, a lo mejor usted le va a creer a Cristo. Apocalipsis 1 dice, Juan tiene una visión de un Jesucristo glorificado sosteniendo 7 estrellas y en el cetro de 7 candeleros. Y el versículo 20 explica que los candeleros son las 7 iglesias que Jesús está a punto de escribir. Y Jesús abre la primera carta a la iglesia de Éfeso de la siguiente manera. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. ¿Escuchó eso? La cabeza de la iglesia, Cristo hablando. Él no está distante mirándonos, Él está cerca y camina entre la iglesia para evaluar la iglesia, la pureza de su novia. ¿Qué tan serio quiere tomar esto? Yo lo quiero tomar casi en serio como lo toma Cristo. Vamos a juntarnos para orar y vamos a orar por la pureza y la protección de la iglesia. También vamos a considerar aquellos que a lo mejor están en pecado, que están a punto de destruir su vida y la vida de otros. Oren para que esas personas puedan buscar ayuda aquí en la iglesia y que confiesen su pecado. Es todo lo que queremos hacer. Así que mientras estamos aquí en los grupos pequeños, queremos orar por la pureza de la iglesia para que el Señor también nos ayude a nosotros como líderes para sacarlos del fuego de su pecado. Hay que orar juntos para que esto sea posible. Y luego vamos a cantar. Oremos, por favor.